Volvemos a leer la resolución 22.720 y la última vez que habíamos leído, vimos en esta resolución las responsabilidades y procedimientos que corresponden a cada uno de los actores educativos. Vimos las responsabilidades y procedimientos que corresponden al docente, cuáles son las documentaciones que el docente tiene que tener en caso de que en su sala de clases cuente con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Cuáles son esos documentos? ¿Cuál es el procedimiento que va a seguir este docente para poder realizar los ajustes? ¿Dónde debe realizar, o sea, dónde debe derivar todos los documentos de los ajustes razonables? eh, ¿Quién debe elaborar los documentos? Todo eso nosotros estuvimos viendo el viernes pasado. En cuanto al docente, decía en esta resolución que el docente, por supuesto, es el encargado de planificar, desarrollar, evaluar todo el proceso educativo. También había documentos que tenía que completar. Después tenemos también el equipo técnico institucional, que de este equipo técnico institucional se habla en la ley 5.136, se habla otra vez en el decreto reglamentario, y entonces eso bajamos en nuestra resolución 22.720 para ver exactamente qué tiene que hacer el equipo técnico institucional. Por supuesto, esto es si es que contamos con un equipo técnico institucional. En el caso de que no contemos con equipo técnico institucional y si tengamos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿qué hacemos? Recurrimos a las supervisiones pedagógicas. A la supervisión pedagógica de mi área voy a recurrir para poder buscar ese asesoramiento, esa ayuda técnica que necesito. Después también tenemos cuáles son las funciones o cuáles son las obligaciones del director de la institución cuando tenemos estos casos, también de los técnicos de la supervisión, del supervisor de apoyo técnico pedagógico, como así también, como así también de los técnicos de dirección departamental y del director departamental. Por supuesto que no termina aquí, ¿verdad? Porque además de eso, si es que no podemos resolver las situaciones y vemos que necesitamos más ayuda, más apoyo, se recurre a la Dirección de Educación Inclusiva. Además que si nosotros realizamos como docentes, elaboramos un documento que se denomina ajuste razonable, ese documento enviamos a dirección departamental. O sea, primero enviamos a supervisión, supervisión envía a dirección y debe salir un dictamen de ese documento, un dictamen favorable para que nosotros podamos aplicar eso con nuestros alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Después vimos también los documentos que están totalmente en esta resolución en los anexos. A partir ya del anexo 2 tenemos los documentos, la carta compromiso con la familia, el de los ajustes razonables, em, todo lo que necesitamos tenemos en esta resolución 22.720. Bueno, entonces continuamos. Voy a presentar el siguiente documento, que es como una continuidad también de este documento. Uy, a ver, a ver. Ahí está.
Voy a incluirle a las personas que están queriendo entrar. Acá. Está un poquito lento mi internet, así es que me tendrán que tener un poquito de paciencia. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Vamos a analizar el material, la resolución 22.715, por la cual se aprueba, dice el reglamento, para la implementación del servicio de atención educativa compensatoria en los espacios educativos de hospitales, centros abiertos, centros comunitarios, hogares y albergues de gestión pública, privada y privada subvencionada del país. Resolución 22.715. Vamos a ir bajando para poder ver. La parte resolutiva habla de que el reglamento para la implementación del servicio de atención educativa compensatoria, SAEC, en los espacios educativos de hospitales, centros abiertos, centros comunitarios, hogares y albergues de gestión pública, privada y privada subvencionada, conforme al anexo que forma parte de la presente resolución. ¿Quiénes están involucrados en esto? Están involucrados la Dirección General de Educación Inclusiva del Viceministerio de Educación Básica, y es la que autoriza o otorga la habilitación del servicio de atención educativa compensatoria. Voy a ir bajando un poquito más. A ver, a ver, a ver. Ahí sí. Bueno, la Dirección General de Educación Inclusiva, a través de la Dirección de Atención Educativa Compensatoria, crea el servicio de atención en los espacios educativos de aulas hospitalarias, centros abiertos, centros comunitarios, hogares y albergues transitorios. Y uno de los principales desafíos es establecer normas legales que regulen el funcionamiento del servicio de atención educativa compensatoria, acorde a la atención educativa del alumno con condiciones personales o de historia escolar en el Paraguay. Y por eso se elabora este reglamento. ¿Cuáles son, cuál es el objeto de este reglamento? El de esta resolución: establecer normas y procedimientos para la implementación del SAEC en los espacios educativos o eh, en los espacios comunitarios, en los hogares, albergues, en las cuales asisten alumnos con condiciones personales o de historia escolar. Y seguro que ustedes ya leyeron la parte de qué significa alumnos con condiciones personales, qué significa alumnos con historia escolar. Estos son términos que aparecen en la Ley 5.136 y en el Decreto 2837. Como dice acá, legítimamente en el capítulo sexto, dice, de la Ley 1264 también, y de la Ley 5.136. Y vamos a ir bajando. Estas son las leyes que respaldan esta resolución totalmente. Esta resolución tiene alcance a hospital, centro abierto, centro comunitario, hogar y albergue que implementa el SAEC dentro del territorio nacional. Uy. Bueno, y aquí en el artículo quinto tenemos otra vez terminologías interesantes que debemos conocer
ser conceptos del servicio de atención educativa compensatoria, dice. ¿Qué es un albergue? ¿Qué son acompañantes? ¿Qué significa atendidos? Albergue, dice, es el espacio cautelar de protección que brinda acciones preventivas, promocionales y de rehabilitación a niños y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad de carácter transitorio. Acompañantes son personas que permanecen al resguardo del niño o adolescente mientras dure su tratamiento médico. Atenciones personales o historia escolar que asisten al SAE, que es Servicio de Atención Educativa Compensatoria. Los alumnos con condiciones personales o historia escolar establecida en la Ley 5136, artículo 3, inciso F. Por ejemplo, los niños en contexto de calle con vínculo familiar son niños y adolescentes que se encuentran trabajando en calle y regresan a sus hogares al final de la jornada ayudando al sustento familiar. Contexto de calle sin vínculo familiar. Son niños y adolescentes que se encuentran viviendo en calle producto del empobrecimiento de las familias, la carencia de afecto familiar y social, que influye negativamente en su crecimiento armónico e integral. Víctimas de abuso sexual son niños y adolescentes que han sufrido una conducta sexual forzada de parte de una persona mayor de edad, quien ejerce sobre la víctima una fuerza o autoridad. Víctimas de explotación sexual son niños y adolescentes que fueron objeto de comercialización sexual. Víctimas de maltrato son niños y adolescentes que sufrieron alguna acción u omisión no accidental que le provoque un daño físico o psicológico por parte de sus cuidadores. Situación de enfermedad son niños y adolescentes que se encuentran aquejados por una afección pudiendo estar en condición de hospitalización o tratamiento médico, siendo el diagnóstico el factor determinante. Zona de riesgo son niños, niñas y adolescentes que se encuentran viviendo en zonas de pobreza. El servicio de atención educativa compensatoria es educación no formal. Eso también tenemos en la ley 5749, ¿se acuerdan de los niveles, modalidades? La ley 1264 también habla de los tipos de educación formal, no formal, refleja y que teníamos que diferenciar. Bueno, servicio de atención educativa compensatoria, es educación no formal, dirigida a niños y adolescentes escolarizados y no escolarizados que se encuentran en situación de riesgo y o vulnerabilidad a consecuencias de problemáticas sociales o enfermedades. Aula hospitalaria, espacio educativo dentro del hospital donde se implementa el SAEC, pudiendo darse atención en salas y albergues. Centro comunitario, estos por ejemplo tenemos en los territorios sociales, tenemos en las villas que anteriormente eran del Ministerio de la Vivienda. Centros comunitarios, espacio instalado en zona de riesgo, coordinado por comisiones u organizaciones vecinales destinado a ofrecer servicios a la comunidad. Centro abierto, espacio ubicado en zona estratégica, coordinado por organizaciones de la sociedad civil u organizaciones gubernamentales. Estado académico, situación del atendido en el momento de ingresar al servicio de atención educativa compensatoria, que pueden ser escolarizado, se encuentra matriculado y permanece en alguna institución educativa regular, no escolarizado, que no está matriculado o dejó de asistir, y la educación no formal, eso ya tenemos también esa definición. Bueno, esto le doy una lectura así porque ustedes saben, queda la grabación, entonces de repente ustedes pueden poner otra vez así como para poder escuchar la lectura de esto. Después tenemos espacio educativo, se denomina al espacio físico destinado por las instituciones para la implementación del servicio
de atención educativa compensatoria, docente comunitario, personal docente que cumple funciones pedagógicas en los centros, hogares y albergues. Docente hospitalario, personal docente que acompaña el proceso educativo en hospitales. Y tenemos institución, se denomina hospitales, centros comunitarios, centros abiertos, hogares, albergues. Habilitación ya vimos también, todo eso creo que ya. Objetivos del servicio de atención educativa compensatoria. ¿Por qué tenemos este servicio dentro de lo que es eh, educación y dentro de lo que es el Ministerio de Educación, Educación y Ciencias? El objetivo general es proporcionar una educación pertinente para los atendidos, promoviendo mayores oportunidades de participación social y desarrollo comunitario que favorezcan el acceso, permanencia y promoción académica a través de la inclusión educativa. Es decir, para que nadie quede afuera. En palabras sencillas, es para eso. Después tenemos objetivos específicos que se desprenden de este objetivo general. ¿Cuáles serían esos objetivos específicos? Mm, Crear espacios que fortalezcan el desarrollo personal y social, facilitar espacios de intercambio de experiencias, fomentar la articulación intrainstitucional. Después ya tenemos la estructura organizativa, funciones. Uy, bueno, continuamos. Estructura organizacional. En base al decreto presidencial 2837, en su artículo octavo, establece fortalecer a través de las direcciones de niveles, las coordinaciones departamentales, que ahora se llaman direcciones departamentales, y supervisiones educativas, con capacitaciones y provisión de materiales curriculares, a fin de facilitar la tarea de promover, apoyar, monitorear, evaluar y supervisar la ejecución de los proyectos educativos inclusivos. Se conforma la estructura y funciones de la siguiente manera. Y aquí tenemos, eh, a ver, la organización de lo que sería el servicio de atención educativa compensatoria. Pero ¿qué pasa? Que esta estructura otra vez sufrió modificaciones porque justamente, em, a ver, justamente tenemos modificaciones y esto se ve en lo que es la ley 5749. Eso les voy a pasar después, las modificaciones también. Bueno, las funciones de los mismos se establecen con el objeto de orientar y evaluar el trabajo permanente que se realiza en misión al SAEC. Después tenemos cuáles vendrían a ser las funciones o los deberes que tienen desde la Dirección de Educación Inclusiva. Después tenemos la habilitación del SAC no compromete al Ministerio de Educación y Ciencias, dice a facilitar a las instituciones, equipamientos de infraestructura. Vamos a ir bajando un poquito más. Todo esto ustedes, por supuesto, en otro momento pueden leer. Ayer, por ejemplo, lo que me olvidé también no les dije es que a pesar de que nosotros no tuvimos ese encuentro virtual de 1 hora, ustedes pueden aprovechar ese tiempo para poder leer. Y como dijimos en los primeros encuentros, lo que pasa es que todos
Cada uno de nosotros, los seres humanos, aprendemos de manera distinta. Algunos aprenden más escuchando, otros aprenden más rápido cuando leen en voz alta, otros cuando leen en grupo. A través de la socialización les resulta mucho más fácil aprender. Otros tienen que estar solitos, encerrados, leyendo. Otros tienen que subrayar. Pero cualquiera sea el método que utilicen para estudiar, no tienen que olvidarse, ni un solo día tiene que pasar sin que ustedes lean sus materiales. Pues tenemos aquí habilitación, clausura, cierre. Esto ustedes van a leer. Yo solamente voy a ir pasando solo por el tiempo porque después de esto yo les voy a hacer simulacros. Algunos me dicen, ay, leí súper bien, muchísimo leí, hice todos los simulacros, me dicen. Pero si no nos preparamos realmente, si no leemos todo el material, todos los materiales, cuesta muchísimo. Porque el que dice que el examen, la prueba escrita del concurso público de oposición es facilísimo, se está mintiendo. No es demasiado difícil, pero tampoco es demasiado fácil. Bueno, vamos a bajar un poquito más. Infraestructura y equipamiento, ese también ustedes van a ver cómo tiene que ser la infraestructura, el equipamiento, cómo se hace la habilitación, todo eso de los clausura, dice de la institución, un poquito más componentes del site. Aquí, en el artículo 33, el SAE cuenta con manuales de apoyo pedagógico por ciclo dividido en componentes: enseñanza-aprendizaje, acompañamiento sociofamiliar y articulación interinstitucional. Enseñanza-aprendizaje se pretende garantizar las competencias, capacidades con una metodología que facilite la participación activa del atendido. ¿Cómo es o cómo se desarrollan las clases dentro de estos servicios de atención educativa compensatoria? Uy, se me fue muy rápido. Voy a volver a subir. Aquí está. Creo que tengo un problema con la computadora también, además que tengo un problema con la señal. Bueno, un poquito de paciencia nomás. Ahí. Ok, vuelvo a bajar un poquito. Estábamos viendo los artículos 33 y 34. Bueno, ¿cómo se dan? Dijimos, acciones principales del componente: talleres favorecedores del desarrollo socioactivo y de la inserción socioeducativa del atendido, fortalecimiento de los procesos pedagógicos, es decir, el niño que ya está escolarizado y va a estos centros o a estos servicios, entonces lo que hace el docente facilitador que está allí es justamente fortalecer los procesos pedagógicos. Como nosotros solemos decir, es como sería más o menos como lo que antes era un aula de apoyo o un refuerzo escolar también en lo pedagógico. Acciones de control y seguimiento del absentismo escolar, perdón, escolar. Apoyo para la inscripción a una institución educativa. Justamente los niños que asisten a estos servicios, em, los docentes de estos servicios y los directores de estos servicios se ocupan justamente de hacerle ese seguimiento al niño y a la familia para que, como dice acá,
ese niño pueda sí estar escolarizado, porque estos funcionan o como albergues o dentro de los centros comunitarios, son servicios nada más y son de educación no formal, es decir, para el niño esto es un complemento nada más. Es por eso que cuando uno trabaja en estos lugares, lo que hace otra vez es apoyar o hacer un seguimiento para la inscripción del niño a una institución educativa. También la creación de espacio de participación protagónica y la recreación. En estos servicios, la recreación, que es muy importante. Eh, Acompañamiento sociofamiliar también. Este en el caso de que este servicio se dé en los hospitales, donde por supuesto los niños están como internados, hospitalizados. Acciones principales: contención, talleres preventivos, entrevistas e informes sobre el proceso educativo del atendido, manualidades, todo eso en cuanto a lo que es el acompañamiento sociofamiliar. Luego tenemos una articulación institucional que busca preservar la continuidad y permanencia en el sistema educativo formal, garantizando la inclusión. ¿Y cuáles son las acciones principales? Coordinación con las instituciones aledañas, comunicación permanente, elaboración de informes. Es decir, que justamente es como un apoyo, un complemento más para las instituciones educativas oficiales que se encuentran en los alrededores y que por supuesto son de la zona de influencia de estos servicios. Vamos a ir bajando un poquito más. Implementación. El docente que desea postularse al puesto deberá cumplir con el perfil requerido previsto en el reglamento del concurso público de oposición del Ministerio de Educación y Ciencias. Competencias personales que debe poseer o con las que debe contar el docente: habilidades sociales y de comunicación, capacidad de comprensión y acogida a la situación emocional. También hay que tener en cuenta la flexibilidad y adaptabilidad. No podemos ser demasiado exigentes porque justamente, primero que es educación no formal y segundo que justamente lo que queremos también es que los niños estén en un espacio seguro en esas horas que no están en las escuelas. Entonces, hay que tener cierta flexibilidad y adaptarse a la situación. También el docente debe tener creatividad, madurez, equilibrio personal y emocional, capacidad de adaptación que facilite el trabajo en equipo. Competencias profesionales también aquí aparece. Funciones del docente, esto quiero que lean. Les voy a pasar o les voy a eh, agregar en los simulacros. Y después habla de los encargados también de estos servicios de atención educativa compensatoria. Habla del espacio aula hospitalaria. Esto forma parte de lo que es la ley de educación inclusiva también. La organización, atención en aula, atención en sala, atención en albergues, todo eso. Bueno, esta es la resolución 22.715, que es el reglamento del SAEC, o sea, el Servicio de Atención Educativa Compensatoria. Que yo les voy a dejar la tarea que ustedes van a leer toda esta resolución. Y nosotros vamos a pasar a la siguiente resolución, que es la 784. Resolución 780. Aquí. 20.
Aquí está. Esta resolución está lento mi teléfono, mi internet, pero vamos a tenerle paciencia. Bueno, aquí está. Resolución 784. Ahí está. Ahí me aparece que ya se compartió. Bueno, esta resolución es nuevita. Esta es del 17 de mayo del 2024. Hace un poquito más de un mes que salió. Y es una resolución que justamente eh, derogaba otra resolución ministerial que era del 2022. Y esta habla o establece medidas cautelares de protección aplicables ante denuncias de supuestos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes escolarizados, atribuidos a directores, docentes o funcionarios de instituciones educativas oficiales, privadas y privadas subvencionadas del Ministerio de Educación y Ciencias. Y se deroga la resolución ministerial 711 de fecha 27 de julio del 2022. Bueno, vamos a leer a ver qué dice, si cuál es el protocolo que se debe seguir en caso de que se den estas denuncias de supuestos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, vamos a tratar de bajar nuestro material. Está un poquito lento mi internet, pero vamos a tenerle paciencia. Aquí está. La necesidad de precautelar los derechos de los niños y adolescentes escolarizados ante presuntas vulneraciones a sus derechos por la supuesta comisión de hechos punibles en contra de los mismos atribuidos a docentes y funcionarios vinculados al servicio educativo mediante medidas de protección en el marco de un proceso rápido y eficaz para su aplicación fundada en el interés superior del niño. De esto también ya hablamos. ¿Se acuerdan que dijimos que si en el examen tenemos eh, dudas si cuál es la respuesta correcta, siempre tenemos que elegir la que vaya eh, a favor del niño? ¿Por qué? Porque la educación dice, y todas las leyes y todos los pactos y convenios internacionales hablan de que en todo momento debe estar en primer lugar el interés superior del niño. Entonces, por esa razón, siempre la respuesta correcta va a ser la que esté a favor del alumno. Bueno, el sistema educativo debe garantizar la educación en un ambiente escolar armónico que propicie el desarrollo integral y el respeto a los derechos de los educandos. Perdón, por eso es que tenemos en este momento esta resolución 784 que habla de las medidas cautelares de protección aplicables ante denuncias de supuestos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes escolarizados. Vamos a ir bajando un poquito más para poder ver exactamente en la parte resolutiva
nos dice la resolución. Esta es una resolución que seguro que de este va a salir por lo menos uno o dos puntitos. Medidas de protección. Y aquí exactamente, aquí en el anexo es donde tenemos la parte importante, porque es donde habla exactamente de qué tenemos que hacer en las instituciones cuando tenemos estos casos. Ante la existencia de denuncias de supuestos hechos punibles, de agresión física y sexual de niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas del sector oficial, privado y privado subvencionado, de todos los niveles del sistema educativo nacional, se, se deberán aplicar las siguientes medidas cautelares de protección. El director docente o funcionario de la institución educativa que recibiere información de supuestos hechos punibles de agresión física y sexual deberá dejar constancia en acta y solicitar al denunciante una copia de la transcripción o constancia de la denuncia formulada ante las instancias jurisdiccionales competentes. En caso de no contar con la transcripción o constancia al momento de comunicar del hecho a la institución educativa, se orientará al recurrente a que realice la denuncia correspondiente. El director docente o funcionario de la institución educativa que identifique o detecte el hecho en el ámbito escolar deberá proceder al registro de la situación, escuchar a la víctima, de ser posible comunicar inmediatamente a la familia de la víctima y formular la denuncia ante las autoridades jurisdiccionales. Eso en segundo. Luego, el director de la institución educativa deberá realizar una entrevista con el funcionario o docente denunciado en forma separada, sin exponer a la víctima, dejando constancia en acta, de lo actuado. No puede el director llamar a entrevista al docente o a la persona afectada junto con la víctima. No, debe ser por separado. Una vez realizados los trámites expuestos en los incisos A, B y C, el director deberá informar inmediatamente a la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico, remitiendo los antecedentes del caso. Quiere decir que esto termina todo, la elaboración del acta y todo lo demás, y inmediatamente se informa a la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico. Luego, a partir de ahí, ¿qué hace el supervisor? Dispondrá la reasignación temporal de funciones del docente o funcionario denunciado de instituciones educativas de gestión oficial como medida cautelar de protección a un lugar donde no esté en contacto con la supuesta víctima y otros estudiantes. Luego remitirá los antecedentes inmediatamente a la Dirección General de Asesoría Jurídica y a la Dirección General de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Es decir que una vez que se remita esto ya va a eh, lo que es asesoría jurídica. Vamos a ir bajando un poquito más. En caso de ser el director o directora el autor del supuesto hecho, el supervisor de apoyo técnico pedagógico del área correspondiente realizará la entrevista con el denunciado dejando constancia en acta de lo actuado y dispondrá la reasignación temporal de funciones de instituciones educativas de gestión oficial como medida cautelar. Luego remitirá los antecedentes inmediatamente a la Dirección General de Asesoría Jurídica y a la Dirección General de Protección de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. En los casos de supuestos hechos punibles de agresión física y sexual de niños y adolescentes en instituciones educativas de gestión
privada y privada subvencionada, el director de la institución educativa deberá iniciar el sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades. Asimismo, deberá apartar al docente o funcionario del contacto con la supuesta víctima. También del contacto con otros estudiantes. Y remitirá los antecedentes a la supervisión. ¿Qué hace la supervisión? En los casos de supuestos hechos de agresión, donde los denunciados sean docentes que cuenten con rubro del Ministerio de Educación y Ciencias, el procedimiento administrativo será el mismo al del sector oficial. Ay. En los casos de supuesta comisión de hechos punibles de maltrato psíquico considerable contra niños, niñas y adolescentes, una vez cumplido con lo dispuesto, el supervisor de apoyo técnico pedagógico podrá disponer la reasignación temporal de funciones del docente o director denunciado cuando las circunstancias por la gravedad del hecho así lo ameriten. Dicha reasignación deberá ser realizada en la misma institución educativa. Bueno, entonces tenemos que conocer exactamente qué es lo que se debe hacer en caso de que tengamos este tipo de situación. También dice el supervisor del área se encargará de acompañar el proceso escolar de la supuesta víctima. Podrá solicitar de ser necesario el acompañamiento a la Dirección de Orientación Educativa. ¿Se acuerdan también que en una parte hablaba en casos de fenómenos naturales, por ejemplo, inundaciones y demás que se produzcan en una zona y donde los niños estén imposibilitados de llegar hasta la escuela o hasta la institución educativa? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que asistir al alumno en el lugar donde está y se le debe dar un seguimiento. También a los niños y adolescentes víctimas, por ejemplo, de acoso escolar, lo mismo. Y en este caso también, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Asistir, acompañar, no dejar que el alumno interrumpa su proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, el alumno debe seguir con eso. ¿Qué hace el docente? Prepara los materiales para el alumno. ¿Qué hace el director? Hace llegar estos materiales. ¿Qué hace el supervisor? Acompaña, asesora, verifica los materiales que el docente se encuentra elaborando para poder proporcionar al alumno. Entonces, nunca dejar que el alumno se quede sin ninguna actividad y que se corte ese proceso educativo. Eso no puede ser. Pero en caso de que el director, docente o funcionario al cual se ha aplicado la medida posea sobreseimiento definitivo o desestimación de la denuncia, será reintegrado a su lugar de trabajo por la autoridad quien dispuso la medida. Una vez que termine la investigación, que termine el proceso, y salga sobreseído o se desestime la denuncia o en todo caso se demuestre que no es culpable, entonces vuelve a su lugar. Todas las autoridades educativas y docentes que intervengan en el caso deberán guardar la debida reserva con respecto a la identidad de la víctima y de los detalles de las informaciones y actuaciones relacionadas al caso. Bueno, entonces, este protocolo 784 que es nuevito, tienen que estudiar, seguro que de este va a salir uno o dos puntos segurísimo, así es que tienen que conocer lo que dice este material adentro. Bien, resolución 784. Mañana vamos a estar leyendo, voy a mirar, les voy a decir exactamente cuántos materiales de lo que es formación fundamental. Formación instrumental tenemos solamente 5 materiales, pero formación fundamental tenemos 28. Entonces, pero nos falta poquito. Estos protocolos de atención ya habíamos leído, pero igual vamos a volver a leer.
Mañana, mañana que es miércoles y jueves vamos a terminar formación fundamental y el viernes hacemos formación instrumental. Viernes y lunes seguramente de la próxima semana. Y después ya iniciamos con lo que es formación específica a partir del martes de la próxima semana y vamos a hacer por niveles. Solamente los que son de educación inicial van a estar entrando en la clase. Solo los que son de escolar básica primer y segundo ciclo el día que se designe para esa clase. Y por supuesto, lo que ahora tienen que hacer es leer, leer y leer. Me imagino que los simulacros están haciendo. Cuando hay dudas, tienen que volver a ver, tienen que volver a mirar, a leer sus materiales. Todo eso porque son como ejercicios prácticos que vamos haciendo como para poder ir fijando también esos aprendizajes. Bueno. Tengo también una pregunta de muchos que me dicen dónde va a ser el examen. Bueno, en este momento no salió todavía una resolución oficial de cuáles serían las sedes de evaluación. Nosotros vamos a seguir esperando porque yo les puedo decir, por ejemplo, sí, yo ya escuché que en San Pedro la evaluación va a ser en Santaní. Y ustedes ya se quedan con eso en la mente. La evaluación va a ser en Santaní. Después llega el día del examen, ni siquiera leen lo que es la resolución, porque ustedes ya metieron en su cerebrito que iba a ser en Santaní. Y justo se cambia de local, de sede. Llevan o a San Pedro de Licuamanduyú o llevan a Santa Rosa y entonces allí ustedes pueden perderse la oportunidad de rendir. Vamos a manejarnos con los documentos y vamos a esperar que salga la resolución para saber las sedes y también después ya salen inclusive, después de eso, 1 o 2 días antes del examen, sale en qué salas vamos a estar o van a estar ustedes siendo evaluados. Es por número de cédula, generalmente son 30 participantes por sala que van ingresando. Entonces, vamos a esperar esa resolución para ver la sede. Falta todavía, falta más de una semanita como para poder prepararse para ese tema. Bien, si no tienen ustedes alguna consulta, vamos a culminar aquí nuestra presentación de hoy.